y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sabadito de la segunda semana del tiempo de Pascua. Todavía con esa emoción de la vigilia pascual, que es una celebración muy bonita y muy emotiva. Recuerde usted que las fiestas de Pascua la iglesia le dedica 50 días. Es una cincuentena. Y oiga usted, que no es para menos, porque de este acto deriva nuestra salvación y nuestra redención. Y el salmista nos invita a recordar en este tiempo de gozo y alegría que el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Saludamos con gusto y agradecimiento a Daniel, que nos acompaña en los controles y ya nos está saludando. Le regresamos el saludo y todos aquí bien puestos y contentos. Estamos como los tomatitos, bien contentitos. Bueno, pues hoy es sábado de invitado del mes y nuestra invitada de hoy nos trae un tema muy necesario en la vida de toda persona. Fíjese lo que le voy a decir, cristiana o no. Pero claro que para un cristiano el tema será muy esencial. Así que les dejo así con este misterio de introducción, porque si no luego me dicen que hago, ¿qué? ¿Spoiler? Spoiler. Entonces, para no espoliar a nadie aquí, vamos a irnos con Katy para que haga la oración del invitado del mes, esta invocación bellísima del Espíritu Santo, Veni Creator Spiritus, y aprovechar el programa del día de hoy. Bueno, pues vamos a ponernos ahora sí que un poquito serios y vamos a hacer nuestra oración para iniciar nuestro programa. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador. Amén. Amén. Katy, muchas gracias, tan inspiradora esta oración. Esta mañana, mis queridos oyentes, nos acompaña Lucy Padilla, quien conozco ya desde hace algunas lunas, ¿verdad? Sí. Ya nos conocemos de hace tiempo. Y ella nos trae este tema que se llama El Espíritu Santo de principio a fin. Ándale. Todos conocemos realmente al Espíritu Santo, hemos oído hablar del Espíritu Santo, para los católicos es común. Tercera persona de la Santísima Trinidad, pero no todos somos conscientes de su poder, de su obrar en nuestras vidas. Por eso Lucy hoy nos va a dar unas pinceladas aquí para que podamos aprovechar todo lo que el Espíritu de Dios nos ofrece. Así que no pierda usted detalle, mi querido radioescucha, que esto se pondrá bueno. Vamos con Katy, pues, para que Katy nos vas a presentar el invitado del mes. Pero entramos primero con la cortinilla. Primero ¿vale? vámonos con la cortinilla y Bueno, ahorita hacemos la entrada oficial. a mí me llamó la atención algo. ¿Por qué dijiste que vámonos poniendo serios? Yo desde el principio estoy serio. Discúlpame. Perdón, vamos Yo a ponernos soy serio. más serios. Ahuyentó al Espíritu Santo. Sí. Bueno, perdón, corrijo, vamos a ponernos un poquito más serios, pero Jorge siempre es la... Bueno, hay que ser sinceros, tú y yo somos la seriedad del programa. Eso sí. O sea, Eso si sí. tú te pones serio, yo más. Entonces, aquí vamos a ponernos... Serios. ¿Ya nos deschongamos o no? No, ver. vamos a seguir Serio, serios. vamos a Sí, seguir sí. serios. Bueno, a ver si podemos. Bueno, vamos a la cortinilla y ahorita ya damos la bienvenida oficial. Bienvenida, Lucy, bienvenida a este espacio como invitada del mes. Agradecemos que hayas aceptado estar el día de hoy con nosotros, pero cuéntanos un poquito acerca de lo que haces en tu servicio en la iglesia y qué fue lo que te motivó a elegir este tema.
que nos vas a presentar hoy. Por Despláyate, favor. despláyate. Ya Tú sé. acércate más al micrófono, mija, para que Ya sé. todos nos escuchen Ok, chido. bueno, estoy nerviosa, pues buenos días, un gustazo y estoy feliz de estar aquí con mis maestros, ¿verdad? Los 4, y mi padrino de generación. muy generacional. de Padrino del Instituto ojo. Bíblico San Y Jerónimo. alcanzaron, sí te llegaron al precio, amigo. Sí, mira. Muy contenta y bueno, pues sí, estamos sirviendo ahí en la parroquia del Señor de la Misericordia, ¿verdad? Ahí estamos como ministro de Eucaristía, participamos en el Ministerio de Evangelización, participo en liturgia, ya sabrá Jorge, ¿verdad? Que también por ahí nos vemos. Y pues bueno, perdón, ¿qué me inspiró a este tema? Creo que más bien el tema me eligió a mí, fíjate. Cuando me preguntaba Jorge, pues sí tuve que ponerme en un momentito así como decir, ¿de qué estará? ¿Con qué podremos saborear, verdad? Y pues mira, Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Y bueno, viene este tema del Espíritu Santo y cómo viene a tocarnos en este tiempo, ¿verdad? Que estamos a la espera de ese Pentecostés, ¿verdad? Después, como decías tú ahorita, que la iglesia estamos con ese Pentecostés. Entonces, ¿por qué no, verdad? Hablar un poco del Espíritu Santo y de cómo pues obra en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo obró tanto pues en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Platicarle un poquito sobre eso, sobre todo. El servicio es algo que no se llega, no puede uno llegar a dar el servicio por sí solo. Y yo te conozco desde la parroquia, que pues desde hace mucho tiempo el Señor tocó tu corazón ahí para empezar en el servicio, ¿no? Y cómo te va inspirando con todo esto, y creo que es parte de ese caminar cristiano, de ese caminar en la vida espiritual. Y bueno, platícanos pues, ¿quién es el gran desconocido? A ver, ¿de quién nos vienes a platicar? Ese es el título de un libro, ¿no? Hay un libro, Antonio Arroyo Marín tiene un libro que se llama El Gran Desconocido. Eso no. Y es exactamente el Espíritu Santo. Ahí. Pues mira, adelante. yo creo que pues todos conocemos, ¿no? Que es la tercera persona, ¿verdad? De la Santísima Trinidad. Conocemos que es el vivificador, conocemos que es el que nos da aquella vida, aquella fortaleza. Pero yo siempre he estado con esta idea de que el Espíritu Santo es ese amor del Padre y ese amor del Hijo, ¿verdad? Que se unen y que se quedan con nosotros, ¿verdad? Es ese amor permanente, ¿verdad? Y que podemos ahora sí que tener presente en nuestra vida, tener esa sensibilidad, ¿verdad? Pues es que es todo, ¿verdad? Es todo. Entonces ese Espíritu Santo pues viene a darnos a nosotros esa vida, viene a darnos a nosotros ese amor presente de tanto del Padre como del Hijo. Entonces, para mí eso sería como esa definición del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo sé que, pues todos, como decían ahorita ustedes, ¿verdad? Tiene otros nombres o lo conocemos de otras maneras, pero sí, pues ese amor. Yo creo que es esa fuente de amor presente en cada uno de nosotros. Y como nos decía ahorita Luis, ¿no? ¿Cómo podemos tener ese servicio? ¿Cómo podemos conocer ese Jesús? ¿Cómo podemos conocer ese amor de Padre? ¿Cómo podemos conocer esa Santísima Trinidad si no es a través de ese amor, ¿no? De ese amor presente en nuestra vida, que es ese Espíritu Santo. Podríamos decir que es el amor vinculante entre el Padre y el Hijo. Y por consecuencia también como que nos vincula a nosotros, ¿no? Así es. Claro, si cada quien dice que sí. Así es. También. Habemos algunos rebeldillos por ahí que... ¿Verdad? Y pues hoy en esta mañana, ¿verdad? Me gustaría platicarles pues esta fuente de amor, este papel grande, maravilloso que tiene en nuestra vida, ¿verdad? Como creador, como regenerador, como pues ahora sí que ese que nos da esa llenura, ¿verdad? O ese llenado en nosotros, y como también decíamos ahorita, esa capacidad que nos da para el servicio, ¿verdad? Ese Espíritu Santo. Entonces, pues esto lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento y lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pues vamos a estar así como tocando poquito de aquí y tocando poquito del Nuevo Testamento. Y
del Antiguo Testamento. Vamos a andar chapulineando de aquí para allá y Así. de allá para acá. Así. Más o menos así. Presente siempre, ¿no? Ese Espíritu Sí. de Dios en el Antiguo y en el Nuevo y en nuestra vida. En el antiguo así como más veladito, más oculto, pero siempre presente, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ciertamente hemos oído hablar de estos 7 dones del Espíritu Santo, de esto que nos regala, siempre y cuando estemos también abiertos, ¿verdad?, para recibir esos grandes dones. Pero vamos a ver así como áreas de trabajo, hay áreas en las que no son tan comunes, pero pues para eso está Lucy aquí, ¿verdad?, para irnos platicando, irnos llevando por estas áreas que a lo mejor no lo hemos visto bien. Así que mis queridos hermanos, los invito a que saquen su cuadernito bíblico y anoten todo lo que nos van a compartir, porque esto se va a poner más bueno de lo que ya está. Y vamos a ver una primera área, el Espíritu Santo como creador. Así es. Y mira, vuelvo a insistir cómo el Señor pone las cosas y cómo el Señor pone los medios, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo, pero mira, aquí nos viene a hablar nuevamente de la oración que tú hiciste a un principio, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? El Espíritu Creador con cuya ayuda se establecieron primero los cimientos del mundo, ¿verdad? Ahí está, esa es la clave, ¿no? Es el Espíritu Creador, porque desde un principio hasta un fin está Él, el Espíritu Santo, creando, ¿verdad?, y dando vida. Entonces lo podemos experimentar o lo podemos ver en la palabra de Dios en Génesis, ¿verdad? Esto déjenme decirles que lo aprendí de mi hermano Luis, en una ocasión que estaba dando yo el tema de, hace mucho tiempo, estaba dando el tema de nacer de nuevo y me explicó él, ¿verdad? Dice, mira, aquí está presente el Espíritu Santo desde el momento de la creación. ¿Verdad? Me acordé mucho de esto. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Pues sí, tú me fuiste el que me dijo. Muchas cosas que he aprendido de todos ustedes, gracias. Entonces dice la palabra de Dios, en el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí está, ¿no? Ya estaba ahí presente ese Espíritu Santo en ese momento de creación, en ese momento de confusión, ¿verdad? Porque dice, todo era oscuridad, ¿verdad? Todo era pues un abismo y ahí está. Llega el Espíritu Santo y ahí está, ¿no? Ese momento de creación de la vida, ese momento de creación del mundo, ¿verdad? Y bueno, también nos habla en este capítulo, en los versículos finales, para ser más claros, en el versículo 26, ¿verdad? Viene nuevamente esa creación del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que viene a crear? A ese ser humano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Hagamos al hombre. Y fíjese cómo nos dice, hagamos, no dice haré, ¿no? Ahí entra la clave, nuevamente el Espíritu Santo en esa Santísima Trinidad, ¿no? En esa Santísima Trinidad, en esas 3 personas, ¿verdad? Y entonces viene a ser ese Espíritu Santo. También dice nuestra, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y bueno, ahora sí que entender la presencia de la Trinidad, pues ahí sí ya sería como que entrar en otras cosas más, ¿verdad? Expulgar un poquito más, pero sí, viendo la actividad o viendo que desde el principio el Espíritu Santo ha llevado a cabo la actividad creadora de Dios, ¿verdad? Él es quien como creador, ¿verdad? También, veamos también el acontecimiento, ¿verdad? De esta creación del hombre, ¿verdad? Entonces, pues no nos vamos a quedar nada más ahí, ¿verdad? En el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento. Ahí viene también a presentarse en la encarnación, ¿verdad? En ese bello y hermoso momento, ¿verdad? Que nos dice,
Y para comprender mejor el papel del Espíritu Santo como creador, veamos también el acontecimiento de la encarnación, que nos dice la palabra de Dios. Fíjese, el Espíritu Santo anuncia el ángel Gabriel a María: vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahí está presente nuevamente, ¿verdad? Ese Espíritu Santo en ese momento de esa anunciación, ¿verdad? Y en ese momento de esa encarnación, ¿verdad? Y ahí podemos ver presente nuevamente. Y no solamente en el Espíritu Santo en María, sino que también el Espíritu Santo viene y se presenta en José, ¿verdad? También dice, y a José le dice, lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Ay, pues ahí estamos. ¿Voy muy rápido? No, bien, No, bien, bien. no. Estamos Ay, así ay. Estamos enlelados. lo que de pasa. enlelados, sí. Bueno, y ahí está, ¿no? Presente el Espíritu Santo en la creación desde un principio y viene a ser plenitud en la encarnación en María. Jesús está unido al Espíritu Santo desde el primer instante de su existencia. La concepción virginal de Jesús es la mayor obra realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación, ¿verdad? Pues entonces ahí está, hermanitos, ¿verdad? Este acontecimiento, ¿verdad? De gracia, este acontecimiento de amor, de puritito amor de Dios por nosotros, ¿cierto? Entonces se presenta, ahí es donde está presente ese Espíritu Santo. Muy bien, Lucy, pues es muy interesante esto que nos comentas, ver cómo Dios que es uno, es decir, la Trinidad es una, un solo Dios y tres personas. Y bueno, pues sabemos que el misterio de la Santísima Trinidad, como ahorita tú comentabas, pues nos resulta bastante complicado de comprender, ¿verdad? Pero podríamos asimilarlo de una manera más sencilla cuando vemos a Dios como Padre, al Hijo como hermano y al Espíritu Santo bajo estas cuatro modalidades que hoy nos presentas, Lucy. Es como la mano de obra de Dios, puesto que el Espíritu Santo es el que obra en todo y en todos. ¿Sabes que estaba meditando mientras escuchaba yo a Lucy? A veces nos parece que Dios se nos presenta en diferentes como actos, ¿no? Primer acto aparece el Padre, Creador. Y luego en la encarnación aparece Jesucristo. Y luego en Pentecostés aparece el Espíritu Santo. Bueno, más bien no aparece, se nos presenta de una manera más palpable. Pero en realidad los tres están desde el principio, ¿verdad? Es muy común escuchar en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, que al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y etcétera, etcétera. Y entonces eso nos remite a que Jesucristo estaba presente en la creación. Pero luego Lucy viene y nos dice que ya el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces el Espíritu Santo es, no sé, es el Padre que ordena, el Hijo que es la palabra y el Espíritu Santo el que obra. Entonces como que los tres juntos. Es que sí, como que el Espíritu Santo es la novedad, ¿verdad? Porque pues, es el último en aparecer en escena, pero en realidad está desde el principio. A lo mejor puede ser algo, me van a decir que como es que apenas lo estoy conceptualizando así, pero sí me llamó la atención cómo lo presentas y saber que el Espíritu Santo, que como decía Luis, en muchos momentos ha sido el gran desconocido, pues está desconocido, pero desde que estaba, desde antes estaba, ¿no? Entonces ahí, y es bonito ver cómo Dios se nos presenta bajo estos diferentes aspectos para irse revelando y que podamos comprenderlo. Porque los inteligentes lo comprenden más rápido, pero los que somos lentos, no, dos. Ah, ok. Ahí seguiré repasando el tema.
Vamos, Sí. este tema nos Es un misterio abarca tremendo de la bastante. Santísima Bueno, pues Trinidad, pero bueno. si les parece bien, vamos entonces a esta segunda área de operación, el Espíritu Santo como regenerador. Regeneración. Válgame, ya Regenerador, ya ya te lo pasé, ¿verdad? ya te lo pasé. Válgame. Ok. Esta área del Espíritu Santo sí la conocemos, sí la tenemos presente en nuestra vida desde el bautismo, ¿verdad? Porque les voy a explicar por qué. Bueno, para empezar, ¿qué es regenerar? ¿Verdad? Vamos a empezar por ahí. Para ustedes, ¿qué será regenerar? A ver, ya los voy a... Ya nos va Como rehacer, ¿no? Pues O sea, renacer. Componer. No es porque alguien esté descompuesto, pero digo, eso es así También, ¿no? Sí. como para echarlo a... ¿no? La alumna poniendo el examen a sus maestros. Por eso, pues, dice está que mejor lo damos a desquitando corte. aquí, Sí, ¿verdad? regenerar, o sea, suena como generar de nuevo, como Sí. que vuelva a empezar, vuelvan a nacer. Vuelvan a hacerlo. ¿Algo así? Exactamente, ¿verdad? Pues ahí está, ese renacer, ¿verdad? Y bueno, pues como que este capítulo lo tenemos muy conocido y lo hemos escuchado en estos días, ¿verdad? Ese encuentro de Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Donde pues Jesús, ¿verdad? Le dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí está ese encuentro con él. ¿Y qué nos dice? ¿Qué decía Nicodemo? Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a O sea, volver a entrar, no hay ¿cómo? forma. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a nacer otra vez? ¿Verdad? Y Jesús le dice, no, espérame, es que no te estoy hablando de que vuelvas al vientre de tu mamá ni nada de estas cosas, sino simplemente que haya en ti ese nacer, ese espíritu, ¿verdad? Entre en ti y convierta ese corazón, ¿no? Y nazca en ti ese amor, ¿verdad? Y nazca en ti esa fe. Así tan, a lo mejor digo yo tan simple, pero a lo mejor en ese momento él no lo entendía, ¿verdad? Y le dice Jesús, tú como siendo un hombre, ¿verdad? Que lo conoces, que conoces de las leyes, que conoces todo esto, ¿cómo es que no puedes comprender que hay que tener ese renacer, ¿verdad? Y ahí entra el Espíritu de Dios, y ahí entra el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa fuente que da esa vida nueva, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús, como Nicodemo, ¿verdad? Y ese encuentro nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a renacer, a tener una vida nueva, a tener, pues por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? A tener esa fe de creerle a Jesús, ¿verdad? De creer en Jesús. Entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, eso quiere decir, ¿no? Renacer, tener esa fuerza, ese baño. Es como cuando te bañas, que andas todo, ¿verdad? Que andas todo sucio, que andas todo pues, oliendo mal. Vienes y te bañas con tu jaboncito y todo y quedas fresco, ¿no? Pues así de la misma manera viene a entrar en ti esa fuerza del Espíritu Santo para darte a ti nuevamente ese renacer. Y mire, aquí le voy a tocar este punto muy hermoso también que nos habla en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Moisés, ¿verdad? De Moisés, de cómo a Moisés, ¿verdad? El Señor le da esta gran tarea. Moisés le dijo a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, ¿verdad? A fin de que vivas. Ahí está, ¿no? ¿Cómo puedes renacer? Por medio de ese Espíritu Santo. Dice, les dijo, para que les dé un corazón nuevo. Fíjese, a Moisés le dio unas tablas, ¿verdad? Donde le da esas leyes, ¿verdad? Entonces, había que cumplir esas leyes. Pero ahora, lo que el Espíritu Santo viene a hacer es a esas leyes,
pues no como que las cumplas tal así, sino que vengan a nacer en tu corazón para que nazca de ese amor y tú puedas cumplirlo por ese nuevo amor, por esa nueva vida, ¿verdad? Entonces ahí viene ese Espíritu Santo a obrar en nuestro corazón, ¿verdad? Para ser una persona nueva, ¿no? Bueno, se me hace que vamos a corte, porque ya, ahí venimos, ahí nos quedamos con eso del baño. Apenas estamos en las burbujas, no se cree. Sí, y regresamos, vamos a un corte y regresamos. Bien, queridos hermanos, regresamos aquí a su programa Palabra y Vida, en el que estamos hablando del Espíritu Santo de principio a fin. Y es que el principio, pues empieza desde el principio, y en el principio era la creación. Entonces, desde el principio está el Espíritu Creador, que es una de las 4 áreas que nos trae Lucy el día de hoy. Y dando continuidad a la segunda, que nos habíamos quedado por ahí hablando de la regeneración, o sea, de ese volver a nacer, pues yo creo que hay muchas personas en el mundo que viven su vida sin tomar en cuenta esta obra tan importante del Espíritu Santo. Es más, a lo mejor llegan hasta a renacer por chiripada, como el burro que tocó la flauta, y ni cuenta se dan. Entonces es algo que conviene a todos saberlo, porque todos sabemos que la fe es un don de Dios. La fe Dios la regala, sí, pero cómo y cuándo se recibe, cómo se acrecienta y cómo influye en nuestra vida, es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Porque muchas personas, fíjese usted, son movidas por el Espíritu Santo sin darse cuenta. Y ahorita comentábamos, me vino a la cabeza inmediatamente al escuchar esto, a Ciro, el rey de Persia, que aparece cuando el pueblo judío, los hebreos, están exiliados en Babilonia. Llega Ciro al poder e inspirado por el Espíritu Santo, libera al pueblo y lo deja regresar a su tierra, a su tierra natal, y no solo les permite reconstruir el templo, sino que ayuda a esa obra, incluso que también esa ayuda viene con materiales, ¿no? A mí me parece que subir y bajar en la historia humana, esos picos de santidad que de repente tenemos y luego esas bajadas que damos hasta el fondo del abismo, esta repetición de los momentos de luz y momentos de sombra, como el que estamos viviendo, suceden precisamente por intervención del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, seguramente ya nos habríamos extinguido, ya seríamos parte de las extinciones masivas que ya nadie podría contar, que ya no estaba quien para contar. Es como para ponernos a reflexionar sobre este tema, pero todavía no completamente, porque ahora vamos a la tercera parte, el Espíritu Santo como permanencia. Te escuchamos. Gracias. Perdón. Ok, vamos entonces a hablar de esta permanencia, ¿verdad? Y esta llenura, ¿verdad? Que hay en nuestra vida, o que hay de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí, pues aquí sí vamos a ver como que un poquito de diferencia, o una gran diferencia, en lo que se refiere al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero primero vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, hace en nuestra vida. Y ahí está esa pertenencia. Nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo del 16 al 17, nos hace estas palabras. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está esa pertenencia, ahí está esa llenura. Nosotros mismos somos esos templos donde vive el Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para la salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ¿verdad?
El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia, ¿verdad? Ahí está, nosotros somos ese templo donde vive el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo. Y aquí cabría mencionarles que pues ahora, ¿verdad? Después de que viene Jesús, después de que muere, después de que resucita, después de que deja en nosotros ese día tan maravilloso en Pentecostés al Espíritu Santo, pues todos tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Está habitando en cada uno de nosotros. Y en el Antiguo Testamento pues no era así, ¿verdad? El Espíritu de Dios era más selectivo. Ay, sí. No, era para algunos solamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era selectiva y era temporal. El Espíritu Santo venía solamente en algunos momentos a ciertas personas para cierta misión, ¿verdad? Y ahorita tú mencionabas ¿a quién es? Sí, el rey. Fue Ciro, el rey Ciro de Persia. Ciro de Persia. En el libro de Esdras sí está, pero también en Isaías. En Isaías. En Isaías. En el Isaías postexílico. ¿Verdad? Entonces ahí vemos cómo actuó en él, ¿verdad? Hizo esa misión y después lo dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? En el libro de los Jueces vemos que el Espíritu Santo vino sobre varios jueces a quienes Dios levantó para librar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para hacer tareas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, sobre Josué, sobre David, ¿verdad? Sobre Saúl. Ahí vemos esos ejemplos, ¿verdad? Donde necesitaban de esa presencia del Espíritu Santo para cumplir con su misión. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios sobre esas personas, por ejemplo, en el caso de David. Y si el favor de Dios dejaba a la persona, el espíritu se apartaba, como podemos hablar en el caso de Saúl, ¿verdad? Que pues empezó a endurecer su corazón, ¿verdad? Y bueno, pues que dijo el Señor, pues ya vamos a tener otro rey, ¿verdad? Y ahí empieza a preparar ese camino de David. Es muy dura esa enseñanza, ¿cómo es? Sí. Sí. Está dura ya la Espíritu cabeza. Santo. No dejes que se te ponga como roca el corazón otra vez porque pondremos otro rey. Híjole. Ya me mandaste a confesión. Pues sí, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre una persona. No siempre era indicativo de la condición espiritual de la persona, ¿verdad? Aquí podemos poner ejemplos como Saúl, como Sansón y como muchos jueces. Así que mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu solo mora permanentemente sobre los creyentes, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. Y bueno, pues ¿ustedes qué opinan? Fíjate que a mí se me hace muy, muy impactante la forma como Dios se va revelando. Porque esto que mencionas en el Antiguo Testamento no es que fuera exactamente así, sino que eso era lo que les daba el conocimiento que tenían de Dios. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, pues ya Jesucristo viene a hacer la revelación definitiva y entonces, como al Padre, ¿no? Al Padre no podía verlo más que el sacerdote, y una vez al año. Y viene Jesús, rasga el velo del templo y dice, ahora puede entrar el que quiera y cuando quiera. Entonces, cómo esa revelación se va dando paso a pasito, y ahora entiendo, aunque no he leído el libro, por qué alguien le pudo poner el gran desconocido. Pues es que en el Antiguo Testamento podríamos decir que no se conocía, aparecía así puntual, específicamente para una tarea y ya. Y a Se ciertas retiraba. personas, como Ajá, dicen, así. así. A puros A ver, VIP. necesito esto, ahí voy, ahí entra el espíritu, salte y ya se hizo eso, y ahí va.
Pero aunque en realidad lo que sucedía, me imagino yo, es que no era la gente consciente de eso. Y entonces lo padre que se me hace de lo que nos estás diciendo es la conciencia que ahora tenemos de que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y el Nuevo Testamento está lleno de pasajes en donde dice, y entonces Isabel llena del Espíritu Santo, y entonces María llena del Espíritu Santo, y entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, no, pues es que eran VIPs, por eso se llenaban del Espíritu. No, usted puede estar lleno del Espíritu Santo en un momento determinado para hacer una tarea específica, porque es consciente de que el Espíritu Santo habita en nosotros todo el tiempo. Esa permanencia es lo que se me hace así. Y muchos que creemos que no lo fantástica. tenemos, ¿verdad? Esta parte de, no la creemos, no creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Siempre algunos estamos así de veras, se habitará, aunque sea así, aunque sea de la otra manera. Pues sí, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo habita en todos nosotros, ¿sí? Y esta parte de las como prefiguraciones, como ideas, como ¿cómo se puede decir la palabra? De la mistagogía del bautismo, ¿no? Que nos enseña como la puerta, ¿sí? Para decir, ahora sí ya somos todos parte de esto a lo que se nos abrió o nos abrió las puertas Jesús. Y pensar de repente que tantos seres humanos piensan que aún no tienen ese acceso, si no estamos conscientes, y eso nos debe de mover pues a compartir este magnífico don, esto de lo que estamos compartiendo, pues llevarlo a más gente que no lo sabe o que no se lo cree o que no le cree. Decía ahorita Lucy, creen en Jesús, pero no le creen a Jesús, no le creen a Dios todo lo que nos dice. Bueno, ya, para seguir en el programa, si no me voy como de borrito. Sí, y te fuiste quién sabe dónde y ya se me fue la idea que iba yo a decir. Ay, no. Yo tenía una pregunta. Tú tenías preguntas. Pero bueno, ahorita se le regresa la cabra. Bueno, vamos ahora a la cuarta dimensión. El Espíritu Santo, anótenle aquí, subrayenlo, pónganle letras fosforescentes, como capacitador para el servicio. Vamos a ponernos el casco. A los servidores parroquiales y a los que no también, vamos a ponernos el casco. Pues sí, el Espíritu Santo nos capacita para el servicio, ¿verdad? Y me incluyo. Hay que incluirnos, ¿verdad? Aunque estemos hablando de otra diócesis, ¿no? De otra diócesis. Nada de ver los toros desde la barrera, va al ruedo, todo el mundo al ruedo. Aquí estamos los 5 bien capacitados, ¿verdad? Nos tiene bien llenados del Espíritu Santo, porque por esa misma gracia es que estamos aquí platicando, ¿verdad? Y viviendo este momento en Radio Guadalupana. Muy bien, nos capacita para el servicio, ¿verdad? Vayamos a un ejemplo maravilloso también, ¿verdad? De esta capacidad que el Espíritu Santo da para hacer determinada misión o para hacer el servicio, ¿verdad? Consideremos el ejemplo de Moisés, que recibió de Dios la difícil responsabilidad de atender la nación de Israel. Imagínese usted, que a usted vengan y le digan ahorita que tiene que ir a salvar a Ciudad Juárez, ¿qué haría? A ver, dígame. Correr. ¿Tendrá las fuerzas necesarias para desempeñar esa comisión? Eso. Bueno, pues gracias al Espíritu Santo sirvió como profeta, como juez, como escritor y como líder, e incluso realizó milagros. Fíjese nada más todo con lo que nos capacita el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo lo capacitó a él, al Espíritu Santo? ¿Qué piensan? Fíjate que ya me acordé de lo que iba a decir. Tú mencionaste algo en el sentido de que no se la creen. Y con el Espíritu Santo pasa eso y con la santidad también. Oye, ¿tú eres santo? No, ¿cómo crees? Yo no voy a ser santo. Más, una persona en una ocasión me dijo, yo no voy a entrar al cielo. Porque le dije, es que nomás los santos van a entrar al cielo. Pues yo no voy a entrar porque yo no soy santo. Digo,
qué falta de conciencia. Y ahorita me encanta esa figura de Moisés porque lo que le pasó a Moisés nos pasa a todos. Tienes que hacer esto. Ay, no, Señor, ¿yo? ¿Por qué yo? Manda al otro, escoge otro, yo soy tartamudo, yo no puedo, yo no sé, yo no hago, ay no, yo no. Y si no, lo hago a mal, mí no. olvídalo. No, sí, no, yo no sé, yo no puedo. Entonces no es que no sepas o no puedas, es que te estás haciendo loquito, ¿verdad? Sí, pues, Moisés, ¿no fue lo que dijo Sí. Moisés? Sí. Sí. Manda otro, yo Sí. no. Ajá. Soy ¿Por qué yo? tartamudo. ¿Por qué a mí? Es mucha responsabilidad. Ajá. Tanto tiempo. Y fíjate, y aún así Moisés renegaba. ¿A poco no? Ah, sí. Renegaba. Oye, Ah, es sí, que tu renegó un pueblo. rato. Oye, es que verdad. Y entonces Dios dice, ok, voy a dar ese Espíritu Santo a estas personas para que te ayuden, para que te apoyen, ¿no? Y nos lo presenta así en la palabra de Dios, Ujú. ¿verdad? Le da a esos 70 hombres, ¿verdad? Para que le ayudaran, ¿verdad? Ahí reparte también el Espíritu Santo para otros. No te va a dejar solo. No te va a dejar solo, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre va a estar ahí presente. Y es que es padre lo que estás diciendo, porque de repente se puede dar, ¿verdad? Yo no digo que se dé, pero se puede dar de alguien que diga, es que nada más yo tengo el Espíritu Santo. Yo soy así como un nuevo Moisés, y nomás yo tengo el Espíritu Santo. Ustedes, perdónenme, pero a ustedes no les ha sido concedido. No han llegado a... Y a mí se me hace que eso también es materia de confesión. Perdón. No, digo, porque tú lo mencionaste, lo de la confesión, ¿verdad? Pero, digo, podría ser, ¿no? Cosa que no vemos en Moisés, sino todo lo contrario. Nombre sencillo. Y vámonos pues entonces al Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde está la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los discípulos después de que Jesús muere, ¿verdad? Y que lo ven resucitado. Pero ¿cómo estaban? Con ¿Dónde miedo. estaban? Estaban escondidos y con miedo. Decepcionados. Tristes. Tristes, cabizbajos y meditabundos. diría el Señor. Exactamente. Y entonces viene ese día de Pentecostés, ¿verdad? Y viene Pentecostés, es el punto en el que se puede decir que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se le da a esos discípulos, ¿verdad? Y entonces viene esa clara comprensión de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿verdad? Esa clara presencia de Dios, de Jesús, en la redención y en la consumación, dándoles audiencia extraordinaria para dar a conocer a Jesús. Es decir, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Platíquenme, ¿qué les dijo? Pues, ¿qué les Pues que dijo? vayan, ¿Qué les vayan dijo? Vayan por todo el a mundo. todos los confines, ¿Y qué? pues les da su espíritu. Y bautícenos en el nombre Bautícenos. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mando a misionar, no a que se quedaran ahí en su casita a gusto. Nos manda a sí misionar, los a mando. predicar, a catequizar, a bautizar. Sálganle. A enseñarles lo que yo les he enseñado. No más. Más. Nomás pequeños Pero sí, detalles. ¿cómo le hago si no estoy preparado? Oye, y yo me acuerdo mucho de esto, de que Pedro salió a predicar y convirtió la primera vez, ¿a cuántos? A ver si se acuerdan, ¿cuántos hombres? 3,000 gentes. Ah, Sí. Y uno con una predicación, No, yo los duermo. ¿verdad? Ahí está esa fuerza del Espíritu Santo y es creérnoslo, ¿verdad? Decían ustedes ahorita, creernos que realmente el Espíritu Santo habita en nosotros y puede hacer eso y más, A ¿verdad? través de nosotros. A través de nosotros, exactamente, ¿verdad? Y cosas mayores han de ver, dijo el Señor Jesús, ¿a poco no? Esa fuerza va del Espíritu Santo que antes estaban, sin el Espíritu Santo estaban escondidos, temerosos, y con el Espíritu Santo tienen esa fuerza para ir y son encarcelados y les dicen que se callen y ellos ya no se callan, ¿verdad? Y todo lo que hicieron, todo lo que tuvieron que enfrentar para llevar esa palabra, pues ya sabemos. El valor que ya tenía en esta semana se leía, ¿no? Como Pedro ahora va y le dice, no, mire, yo voy a seguir hablando. Pues como cuando lo había negado. La fuerza, Sí, sí, la... sí. Y fíjate, La ese punto es diferencia. una comparación padrísima. En Getsemaní,
Pedro entra bravucón a tirar espada y le mocha la oreja a otra persona. Después es un hombre no violento, pero al que nadie puede detener, lleno de valor, lleno de coraje, lleno de entusiasmo, un hombre lleno de fe. Y eso no se logra solo, nomás el Espíritu Santo lo logra. Así que... Y luego, no sé si le iban a seguir, pero ya aquí ya Está bien, me dale, atrasé. dale. No, dale. Se refuerza mucho, pues, lo que se dice, que Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los elegidos y nos va capacitando con su Espíritu Santo y nos va capacitando al irnos moviendo a trabajar, a actuar, a obrar, a enseñar, a compartir, a servir. A servir. Ándele, mijito, de esos pininos. Oh, pero ya el Espíritu Santo ya te puso de pie. Órale, dale los pininos. Así que siempre me ha encantado esa frase. Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Así que, mi querido oyente, si tú andas con que no te he preparado, pues ya empiézale. Nomás ahora. Ya estás elegido, así que llega. Ya, A rajarse a su tierra, dirían por ahí. así que pues aquí están, mis queridos oyentes. Son las 4 dimensiones de la acción del Espíritu Santo. A él sí le gusta trabajar. Ya desde el principio de la creación ya estaba trabajando y estaba presente y sigue presente. Él lo desea en nosotros. Ahora nos toca pues ponernos a revisar si dejamos que lleve a cabo en nosotros esas 4 dimensiones. El creador, que aquí realmente no intervenimos, él es el creador, pero podemos decir que tanto cuido de esta creación, del Espíritu Santo que hay en mí. Le doy buen trato, ¿no? Lo manejo y lo mantengo saludable esa relación, ¿sí o no? O lo trato como si lo aborreciera, caray. Entonces habrá que preguntarnos. Es regenerador, tiene poder absoluto sobre todo y sobre todos, entonces claro que tiene la capacidad y el poder para regenerarnos, para hacernos nuevos, para cambiar nuestro corazón, dijiste, Lucía. Eso. Decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿verdad? Así Tienes es. que poner tu sí, tienes que poner tu parte, pero Él llega y regenera. Él llega y te hace renacer. Y luego hay permanencia. No estaré cayendo ahí en eso de que quiere entrar, pero yo le cierro la puerta. Le digo, no, espérate, todavía no. Y luego es capacitador para el servicio. ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Cada cuándo lo hago? ¿A quién doy servicio? Sí, a lo mejor doy servicio al Señor, sí. ¿Cómo lo doy a mis hermanos? Ya tengo mi diploma, ya estoy listo y lo pongo en el cuadro, así en el cuadrito, así lo enmarco y lo pongo en la pared y me siento en mi sillón favorito frente a la tele. Y ahí me quedo. Pues como el médico que se tituló y nunca se puso su consultorio, nunca fue a trabajar, pues ya ni a farmacéutico llega después de 5 años. Exacto. Entonces, pues, no se vale irse a la hamaca. No, esos frutos tienen que madurar y usted tiene que poner la chamba para que eso pueda crecer, madurar y ser frutos deliciosos. Los frutos por sí mismos, solitas, no salen. Y lo digo en términos de agricultura y en términos de vida espiritual, pues. Pero bueno, danos tu conclusión, Lucía, hablé mucho. No, muy dichas el día de hoy. Súper bien. Sí. Necesitamos La otras 2 verdad. horas. Sí, la verdad, ¿eh? Bueno, pues dice Jesús, Él tomará de lo mío para revelárselos a ustedes y yo seré glorificado por Él, ¿verdad? Entonces ahí está, presente Jesús, ¿verdad? Presente el Espíritu Santo en nuestra vida desde el principio a fin. El objetivo del Espíritu es producir la nueva creación en la que se mostrará el esplendor de la obra de Dios. Es principalmente la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí está, presente el Espíritu Santo en nuestra vida. Pues para el que no lo tenía claro, ya quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Ahora, la cuestión es creer y confiar. Y dijo Luis, pónganse a trabajar.
Eso lo dijo Luis, ¿eh? No, Sí, yo- sí, sí. Actívense, Yo Luis soy dijo. inocente, yo. No, Para no, poder no, mantener, ¿no?, el Espíritu Santo, esta permanencia de la que hablaba Lucy. Y dice Sabiduría 1:5, dice: el Espíritu Santo que enseña la sabiduría huye de las ficciones, se aparta de los pensamientos desatinados y es repelido por la presencia de la iniquidad. Entonces, para que permanezca ahí, o sea, ya está ahí, pero para que permanezca, pues también, como decían ahorita, pues depende de nosotros de estar en comunión con Dios, con su palabra, para que pues sepamos cuáles son los pensamientos que a Él le agradan, cuáles son las actitudes que a Él le agradan, y pues pueda permanecer ese Espíritu Santo con nosotros. Así es. Y bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario, pero bueno, pues si no, estimados hermanos, si se les pasó algo o quieren leer con detenimiento el trabajo de Lucy, pues se los hacemos llegar con mucho gusto. Vía WhatsApp, envíenos un mensajito a 656-167-3077 o por correo escríbanos a administración@biblico.mx y con mucho gusto se los hacemos llegar. Muy bien, queridos hermanos, pues por favor, quienes nos escuchan, sean ángeles de Radio Guadalupana y ayuden a mantener este espacio con oración, con donativos y promocionando los contenidos. Y luego tenemos una invitación Tenemos de Katy. Un anuncio, dirían por ahí. Es hoy. No se olviden que el día de hoy es nuestro gran reencuentro, nuestra cena baile del Instituto Bíblico San Jerónimo. Recordemos que es a beneficio, pues para seguir dando ahora sí que este servicio, poder estar acompañando a los que se están interesando, a los laicos que se interesan por estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerden, es el día de hoy en el Salón Milán. Vamos a contar con música en vivo. ¿Con qué banda? Échale la banda. Con la Juan Valdés Big Band. ¡Vámonos! Imagínense, ahorita comentábamos, los que no bailan, pues qué tristeza me da su caso. Pero vayan y escuchen la música, que también está muy buena Vale la para pena. deleitarse. Y los que bailamos, pues aprovechamos, escuchamos buena música y ahí nos echamos ahí nuestro bailongo bien padre. Tiempo también para compartir con nuestros compañeros, compartir con los amigos. Va a haber la cena en 2 tiempos. Hoy, sábado 18 de abril, empezamos a las 8 de la noche. Hay que llegar temprano, digo, pues para abarcar, ¿no? O sea, que no se nos... Lo que no pasa perder tiempo. también considerando que la cena se sirve a las 8:30. Ok, así que... No se vaya a quedar sin cenar. Detalle, váyase tempranito, ahí nos vemos, ¿sí? El donativo es de 850 pesos por persona, el descorche es libre, ¿sí? Y si necesita más información, pues en los teléfonos 656-705-2949, ahí puede pedir más información, pero lo esperamos con los brazos abiertos para compartir la cena, el bailecito y la platicación. Y la platicada. Excelente. Ay, los esperamos. Los esperamos ahí. Y para terminar, vamos con el camino de hoy a cargo de Lucy. Ay, ok. Calle, siempre cuando sientas dentro de ti el bullir de la indignación, y esto, aunque estés justísimamente airado, porque a pesar de tu discreción, en esos instantes siempre dices más de lo que quisieras. Y sí, Ay, sí, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nos ilumine, y es el camino 656. que nos ayude a callar, eso está bien difícil. Por eso. Si hay una oración que dice: Espíritu Santo, ayúdame a callar cuando debo callar y a decir lo que deba decir cuando deba decirlo. Y No, como no, deba no, no, decirlo. ya. No, se me ya, hace que ya le estamos entendimos, pidiendo ya mucho al entendimos. Espíritu Santo. Ya entendimos. No tienes que ser tan específico. Por si no nos Caray. había quedado claro, ahí está. Bueno, pues nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes. Compartimos micrófonos el día de hoy, Mónica, Katy, Lucy, Luis, y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.